Hoy miramos al detalle un Toyota Auris Hybrid Touring Sports Active de 2016. Y sí, es un Toyota por los cuatro costados, tanto en diseño como en fiabilidad. Es un Auris o Corolla, como prefiráis. Es un híbrido completo con un motor eléctrico autorrecargable que se lleva fenomenal con el motor térmico. Es un Touring, pues a la vista está. Y lo de Sports, no sé dónde se lo han sacado, porque yo creo que suena fenomenal, pero de Sport no tiene nada. De los coches que he podido llevar, este probablemente sea uno de los más prácticos, más funcionales, más familiares, más respetuoso por el medio ambiente, más fiables, más fácil de mantener y también de los más aburridos. Quédate a ver el vídeo y te cuento por qué. ¿Y qué le llevaría a alguien a comprarse un coche como este, ¿no? Evidentemente a alguien a quien le ha ganado la razón frente al corazón, porque no es un coche muy bonito, en mi opinión, pero a cambio tienes espacio para guardar todo lo que quieras y un poquito más. No es un coche premium o representativo, pero a cambio pues tienes una fiabilidad increíble y un mantenimiento muy sencillito. No es un coche rápido ni dinámico, pero a cambio tienes un híbrido recargable con un consumo muy bajito, con unas emisiones muy bajas y al que no le afecta casi ninguna restricción de circulación. Y bueno, pues en definitiva este coche no creo que fuera fabricado pensado para transmitir ninguna sensación en conducción, pero mientras tengas esto claro y persigas estos otros objetivos, te aseguro que no querrás cambiarlo nunca por ningún otro. Y muestra de que este Auris tenía razones más que de sobra para convencer a una gran parte del mercado son sus cifras de ventas. Tanto para la carrocería de 5 puertas compacta como para esta familiar, Toyota siempre ha colocado estos modelos en el top 3 de su categoría, porque no me creo que no hayáis visto nunca por la calle ninguno como este, ¿no? Incluso casi en el mismo color, me atrevería a decir. ¿Sabéis cuál es el híbrido no enchufable más vendido durante los últimos 6 años? Fijaros, 2015, primero Auris, segundo Yaris. 2016 se repite la misma historia. 2017, una ligera variación en el número 2 porque aparece el nuevo CHR. 2018, la primera vez que adelanta al CHR, al Auris. 2019 se repite la misma historia, aunque con la nueva denominación Corolla. 2020 vuelve a estar el Corolla en primera posición y el segundo el CHR. Dominio absoluto de Toyota en esta categoría. Y fijaros, qué cosa más grande. Son casi 4,6 metros de largo y aunque conserva la misma altura casi que su hermano pequeño compacto de 5 puertas, alrededor de 1,5 metros, pues obviamente la carrocería ranchera o Touring Sports pues hace que podamos aprovechar todo este espacio en el maletero, ¿no? Enorme maletero que veremos un poquito más tarde. Y desde este lateral pues me gustaría poder contaros algo interesante, pero bueno, esto sí, la apertura y cierre de las puertas son de estas que nos gustan a los apasionados de los coches, mucha calidad. Y otra cosa que me gusta mucho son estas barras longitudinales grises que yo creo que da un aspecto fantástico al coche, independientemente de que las vayas a utilizar pues para montar las barras portaequipajes o portaesquíes. De verdad, yo sé que en estos coches estamos buscando un poquito pues el mantenimiento, el consumo, etcétera, pero si de verdad os interesa este coche y lo estáis buscando en el modelo de ocasión, echad un vistazo para encontrar otras llantas, porque estas de R16 yo creo que son un poquito pequeñas, le quedan un poquito de juguete. Hay unas R17 muy chulas y que quedan bastante mejor. Eso sí, el diseño no me disgusta nada. Y en la parte delantera, algunas novedades tras el restyling de 2016. Nuevas ópticas, un poquito más estilizadas y muchas más piezas cromadas, como es esta transversal enorme que une los dos faros, que a mi parecer quedan fantástico. Si veis algún Toyota que en la insignia tenga ese resplandor, ese borde interno azul, pues tenéis una pista clara de que estáis ante un híbrido. Esta unidad monta las bombillas halógenas en las ópticas, porque si querías los faros Full LED, pues tenías que rascarte el bolsillo e irte a los acabados más altos, Fill y Advance. Ojo, no son Full LED, pero sí tienen esta parte pequeñita de LED que corresponde a la luz de circulación diurna, que en todos los acabados de Auris pues sí que eran LED. Por la parte de abajo encontramos estas piezas de plástico negro postureo total, aquí no entra aire, que montan los antinieblas, y la única entrada realmente de aire es un poquito
por debajo de la insignia y por aquí abajo. En la parte trasera también encontramos algunas novedades tras el restyling de 2016. Estos pilotos están rediseñados, conservan la forma, pero no un poco el diseño, los colores sobre todo, perdiendo este tono naranja de la intermitencia que tenían antes y quedando una mitad inferior pues mucho más transparente. Aquí vamos a encontrar más utilización de LED en las luces de posición, estas dos rayitas que vienen por aquí en el piloto y en la antiniebla, por ejemplo. De nuevo veis la insignia con el resplandor azul indicando que es un híbrido. Respecto a tecnología, pues vamos a encontrar aquí abajo la cámara de visión trasera encima de la matrícula y algunos detalles estéticos un poco plastiqueros, como estas inserciones de plástico negro para alojar los catadióptricos reflectantes, y esto que intenta ser una especie de difusor pero que para nada lo es, plastiquero con un borde cromado que le da un toque. Y en ver la llave pues vamos a tardar aproximadamente un minuto porque es muy sencillita, como veis, un botón para cerrar el coche entero, un botón para abrir el coche entero y ni siquiera encontramos un botón para abrir el maletero, ¿no? La llave metálica está perfectamente integrada y la podemos sacar haciendo clic en este botón de aquí. Esta unidad no dispone de apertura sin llave, que se ofrecía como opción, pero sí de arranque con botón, que venía de serie en todos los acabados con motor híbrido, así que una vez dentro del coche no necesitas sacarla del bolsillo. La calidad de los interiores es buena, pero no hay ninguna concesión al lujo ni a ningún material un poquito más elevado. En cuanto al diseño, pues bueno, la verdad es que creo que podían haberse fijado un poquito más en sus rivales y copiar alguna idea. Todo parece estar construido con esa obsesión japonesa bueno, pues para durar, básicamente. Un toque moderno, pero con algunos detalles que no me acaban de encajar. Por ejemplo, en esta zona central del salpicadero pues encontramos un reloj digital de los años 80 con dos botones para ajustar la hora. Un toque retro, la verdad, y no entiendo muy bien esta pieza aquí. Otro detalle, las salidas de ventilación. ¿Que te gustan más las circulares de tipo turbina? Pues tenemos estas laterales que la verdad es que están bastante chulas y que podemos mover hacia un lado o hacia el otro girando el joystick central y se cierran unas hélices interiores chulas. Oye, ¿pero que te gustan más las salidas de ventilación tradicionales y rectangulares? Pues nada, tienes las del centro con la palanquita típica que giras para izquierda, derecha o arriba y abajo y que ajustas el flujo de aire con la ruedecita en el centro. Tiene pinta de que había más de una persona trabajando en el equipo de Toyota en el diseño de este salpicadero y las salidas de ventilación. Lo que pasa es que creo que no hablaron mucho entre ellas. La palanca de cambios, pues muy pequeña y un diseño muy original, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en otros coches. La posición de P en un botón externo e independiente, y es una palanca que además siempre se posiciona en el centro. Me refiero, tú desplazas la palanca para seleccionar la marcha deseada, pero la palanca siempre acaba volviendo al centro. En el caso del punto muerto, además, tienes que mantenerla en esa posición N durante un rato para que el coche efectivamente quede en punto muerto. Puedo entender que estéticamente esta palanca tenga muy pocos amigos desde el Toyota Prius, pero hay que reconocer que desde un punto de vista estrictamente funcional, pues es insuperable, con una palanca muy pequeñita, con recorridos muy cortos y sin ningún botón que pulsar para seleccionar ninguna marcha. La verdad es que su facilidad de uso es tremenda. Ojo, para ser justos, la verdad es que la calidad de los plásticos más visibles en este Auris es bastante buena. Me refiero a los plásticos que tenemos en la parte superior de las puertas con un tacto bastante acolchado, o en esta parte superior del salpicadero, también muy similar. Otro detalle también, ¿no?, muy a la vista, es esta franja que divide la mitad superior de la parte frontal del salpicadero, que incluso incluye un bordado en color blanco, que la verdad es que queda muy chulo. El restyling que hizo Toyota a este Auris no se centró solo en el exterior, también en el interior, que se intentó modernizar pues con un cambio bastante radical. De hecho, uno de los cambios más notables es la incorporación de una nueva pantalla un poquito más grande y sobre todo táctil, lo que hace que se elimine un montón de botones en el salpicadero, quedando pues un diseño un poquito más minimalista. La pantalla es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Obviamente es un imán para las huellas de dedos, y la respuesta, pues no acabo de pillarle el truco. A veces me parece muy lenta. He tocado todos los ajustes de sensibilidad
y aún así muchas veces tengo la sensación como de estar trabajando con un ordenador un poco viejo, ¿no? De estos que le das y tienes que esperar un poquito hasta obtener la respuesta. Por lo demás, el sistema de infoentretenimiento de Toyota Touch es bastante sencillo, simplemente señalar algunos detalles que creo que lo hacen un poquito más interesantes, como por ejemplo esta toma que tenemos en la parte baja del salpicadero, con una toma jack de 3,5 y un USB para poder enchufar cualquier dispositivo externo, incluso en el caso de USB, pues manejar directamente desde la pantalla, ¿no? Las pistas y la reproducción. Otra opción interesante es dentro del menú Car, es el monitor de energía, en el que vamos a poder ver en todo momento pues el estado de la batería y de qué manera están trabajando tanto el motor térmico como el motor eléctrico, cómo están llevando fuerza a las ruedas, cómo están pues a lo mejor recargando la batería. Otra opción interesante dentro del menú de Car es la información de viaje, donde no solo vamos a poder ver un promedio de los últimos 15 minutos respecto a velocidad o consumo, ¿no? Y la autonomía que nos queda, sino un detalle minuto a minuto representado por las barras verticales, en el que vamos a ver qué consumo hemos hecho en cada minuto, la evolución y cuánta energía hemos regenerado. Está representado por el icono E, este que veis aquí, o medios iconos, ya que cada uno, el icono completo, pues representa el valor de 30 vatios hora regenerados. En la parte central encontramos el control de clima, que en este caso sí tiene botones físicos. De hecho, los 3 botones centrales son de tipo pulsador, arriba y abajo, que son la verdad muy cómodos y muy intuitivos, tanto para controlar la temperatura como la fuerza del ventilador, como por qué zona quieres que salga el aire. Ojo que el clima bizona estaba solo disponible en el acabado Advance, por lo tanto quizás un poquito más difícil de encontrar hoy en el mercado de ocasión. Lo que menos me gusta de este control de clima con los botones físicos es que cada vez que haces algún cambio, este cambio se refleja en la pantalla grande, en la pantalla táctil, de tal forma que ocupa el 100% de la pantalla y haciéndola inútil para cualquier otra cosa durante unos segundos. Eso sí, querido padre o madre de familia que te preocupan estas cosas, tienes que saber que en este Auris tienes espacio de sobra para guardar los Kleenex, botellas y juguetes que puedas necesitar, quizás no tanto por tamaño, sino por cantidad, como por ejemplo en esta guantera perfectamente funcional, pero que podría ser más grande y con un tacto pues menos de plástico duro, pero bueno, que nos podría caber una carpeta grande. Tenemos un espacio muy ancho en los huecos de las puertas, incluso con un área para botellas. Tenemos portabebidas en el túnel central, en las puertas delanteras y en las puertas traseras, y también en el reposabrazos central trasero. Un hueco en la parte superior que fue pensado para gafas de sol, pero que en el que podrías guardar fácilmente estos muñecos. Esta guanterilla en el lado izquierdo del conductor para que por fin tengas un sitio en el que guardar tu cartera. Y un maletero realmente impresionante que vamos a ver un poquito más adelante. Otro aspecto muy importante para las familias, la seguridad. Tranquilidad total en este punto porque este Auris venía súper equipado tanto con componentes de seguridad activa como pasiva. Como puntos fuertes podríamos decir pues el asistente de frenada de emergencia, un control de tracción y estabilidad o 7 airbags en total, incluyendo pues frontales, laterales de cortina, incluso uno de rodillas para el conductor. Del volante simplemente resaltar que desde el acabado Active ya venía de serie en cuero como este, con un tacto pues muy agradable y muy robusto. Y respecto a los botones, pues nada, en la parte izquierda se centra en el control multimedia con volumen, pista y teléfono, y modo, etcétera, y control de voz que en esta unidad no vamos a poder probar porque no tiene. En la parte derecha los controles de navegación por el menú. Ojo, el menú que encontramos en el cuadro, porque estos controles en el volante no nos sirven para navegar por los menús de la pantalla. Y otra cosa curiosa que denota un toque de atención en el diseño es que la palanca de control de velocidad no la encontramos anclada de manera fija en la columna de dirección, sino que está montada directamente sobre el volante, gira con él, de tal forma que lo vamos a tener siempre a mano independientemente de la posición de giro. Respecto al cuadro, pues con alguna curiosidad, como suele pasar en los híbridos y en los eléctricos, como por ejemplo es la ausencia de reloj cuenta revoluciones, para en su lugar poner esta especie de chivato acusador que nos está recordando permanentemente que este coche no fue hecho para divertirte. Al menos esa es mi interpretación, porque Toyota dice que es un medidor de uso de potencia o energía en general del coche.
Por ejemplo, la aguja se sitúa en la parte más baja, en azul, cuando estamos en situación de recarga de batería. Por ejemplo, cuando el coche rueda solo o a vela, sin pisar el acelerador, o cuando tenemos una frenada a alta velocidad. Y de hecho, cuanto más abajo, mayor carga. En la parte intermedia, pues una zona identificada como eco, con dos mitades, y cuando se te ocurre lo más mínimo pisar el acelerador para pedirle al coche, la aguja pasa corriendo a la zona de power, y no solo eso, también cambia a color rojo para hacerte ver el pecado que estás cometiendo. Muy buen espacio para piernas y cabeza en las plazas traseras de este Auris, como no podía ser de otra manera. Por otro lado, en un coche de estas características, como veis, ningún problema para las piernas, el espacio, ni en la altura en el techo, quizás un poquito más de problema en la anchura. Como ya hemos dicho antes, contamos con puntos de Isofix en las dos plazas laterales, no así en la central, y de hecho tiene sentido, porque dudo mucho que cupieran tres sillitas de bebé en esta anchura. Algunos detalles de coche práctico que tiene este Auris para utilizarlo al máximo orientado a familias. Por ejemplo, la plaza central no sufre apenas en el espacio de las piernas, el suelo es casi plano. A cambio tiene este respaldo un poquito más duro, porque tenemos un reposabrazos central con dos huecos para bebidas. Y otro detalle importante, estas tres plazas traseras cuentan todas ellas con un chivato de cinturón trasero desabrochado, pues para que puedas regañar a tus hijos con conocimiento de causa en caso de que se lo quiten. Ahora, una parte fundamental para decantarse por este coche. Impresionante maletero, no solo por sus 530 litros de capacidad y por su aprovechamiento y por la cantidad de huecos que vamos a encontrar, sino por esta boca de carga tan bajita, como podéis ver. Por cierto, no os asustéis por el hecho de que sea híbrido, porque las baterías están hechas a medida y están colocadas bajo el asiento trasero, de tal forma que el modelo híbrido no pierde nada de capacidad respecto a sus hermanos diésel o gasolina en este maletero. Y si no me creéis, fijaros, podemos montar un carrito de bebé. ¡Apa! Fenomenal. Podemos montar un patinete de Peppa Pig. Podemos montar también un par de mochilas. Y todavía nos queda hueco pues para unas maletitas de cabina, unas bolsas de la compra. Lo malo de cargarlo tanto es que no vas a poder aprovechar el resto de huecos súper secretos que tiene en los laterales, en la parte de debajo de la bandeja por detrás, debajo de esta bandeja grande por delante, un montón de huecos para guardar cositas como los cables de batería, paraguas, incluso un ordenador sin que se mueva demasiado. Todo súper práctico. Y si en un momento dado no son ni maletas, ni carritos de bebé, ni juguetes de playa lo que tienes que transportar, pues podemos quitar esta barra donde se pone la lona que cubre el maletero. Hacemos clic en estas palanquitas de aquí, abatimos los asientos y ojo que nos acaban de quedar disponibles más de 1600 litros de capacidad pues para transportar cualquier mueble o incluso animal que te propongas. De opciones de motorización os cuento muy rápido que había dos motores diésel de 90 y de 112 caballos, un 1.2 gasolina turbo que ofrecía 116 caballos, pero me quiero detener en este porque es probablemente el que más interese y por el que se hizo superventas este Auris. Un conjunto híbrido, motor de gasolina y motor eléctrico de 136 caballos. Voy a ir al grano y no me voy a detener demasiado en detalles técnicos porque probablemente si te interesa este coche no es por sus prestaciones y su rendimiento, sino por su fiabilidad y su bajo coste de mantenimiento. Y en eso este Auris tiene mucho que decir. Por ejemplo, no tiene embrague, así que olvídate, es una pieza que no vas a tener que mantener en este coche. ¿Por qué? Porque la caja de cambios automática no es una caja de cambios al uso, sino un sistema llamado de variador continuo, como el de las scooters automáticas que vemos por las ciudades, ¿no? Un sistema que vas acelerando y no notas nunca el salto entre marchas porque se va ajustando automáticamente en función del régimen de giro del motor y la velocidad. Por lo tanto, es una pieza mucho más sencilla y mucho más fácil de mantener, así que una preocupación menos. ¿Te suena el alternador? No. Pues da igual, porque este coche tampoco tiene, así que una pieza menos para romperse. En su lugar, cuenta con ese convertidor que tenéis en esa parte, con la tubería naranja, que ahora mismo nos da un poco igual para lo que sirve, pero que es una pieza que apenas sufre desgaste y es mucho más sencilla de mantener.
Lo que sí que es probable que te suene es la correa, ¿no? En el mantenimiento de un coche el cambio de correa. Pues otra cosa de la que te puedes olvidar, porque en este motor y en realidad en todos los térmicos que utilizan los híbridos de Toyota no se montan correas sino cadenas, que están diseñadas para durar toda la vida del motor. Y otra cosa que también está diseñada para durar toda la vida son las baterías del motor eléctrico. A pesar de que, bueno, pues obviamente requieren mantenimiento y revisión, pues no va a ser algo por lo que debas de preocuparte en la vida de tu híbrido. Y nos metemos dentro ya para oír rugir a esta bestia. Lo primero que vamos a oír al pisar el freno y pulsar el botón de power es absolutamente nada. Obviamente siempre que tengas la radio apagada y la batería está lo suficientemente cargada para que el motor térmico no salte. La insonorización del habitáculo es tremenda, propia de vehículos pues de más alta gama, desde luego. Cuando el Auris va circulando en modo eléctrico, lo máximo que vas a oír parado en un semáforo como ahora es como mucho el aire de las toberas al salir. Aunque el acabado no sea top en este Auris, pues la verdad es que la calidad de los ensamblados y de cómo está construido sí que lo es. La sensación que te llevas es de que todo tiene el grado de recorrido justo que debe tener y todo está perfectamente encajado y ensamblado pues como para durar muchos años. Es que no se oye nada. Una de las ventajas de estos híbridos completos, ¿no?, autorrecargables, es la gestión de los dos motores. Es estupenda. Tu Auris se encarga de todo, tú te olvidas completamente y él va decidiendo qué motor entra en qué momento, pues en función de la temperatura exterior o de qué aparatos eléctricos están pidiendo más energía al coche, o simplemente pues si tú estás pisando el acelerador y exigiendo un poquito más de potencia. Y es que esta es otra de las ventajas fundamentales de los híbridos no enchufables como este Auris. El hecho de poder olvidarte completamente de cómo cargar tu batería, porque el coche se encarga de todo. El motor térmico puede recargar la batería, el hecho de ir rodando recarga la batería y sobre todo la frenada regenerativa. Cada vez que tocamos el pedal de freno y en función de a qué velocidad y con qué potencia lo toquemos, pues más, utiliza toda la energía que utilizamos en la frenada para recargar también la batería. Además, en la caja de cambios, en la palanca, podéis ver que tenemos la posición B o de brake. Esta posición fuerza al motor a utilizar marchas más cortas, de forma que pues utiliza el freno motor también para potenciar esa regeneración de batería, ¿no? Y hace que aumente muchísimo la carga en tu batería. Ojo, no utilicéis esta posición como sustituto natural de la posición D, de drive, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está pensada para eso. También vais a gastar más combustible porque le cuesta al coche más ir digamos a vela, ¿no? Es una posición pues que está pensada pues para pendientes pronunciadas, pues para bajadas de puertos de montaña, para no tener que estar tocando el freno permanentemente. Contamos también con unas suspensiones pues completamente orientadas al confort, unos neumáticos completamente orientados a la optimización de consumo y bueno, pues el conjunto hace que viajar con este coche grandes distancias sea totalmente cómodo realmente. Tanto que bueno, lo único que vas a notar mientras vas viajando quizás es el ruido que puede hacer el aire de los retrovisores, que eso me ha llamado un poquito la atención. He dicho cómodo, pero a lo mejor es un poco aburrido también. Os cuento un par de cosas que he descubierto que me ponen muy nervioso conduciendo este coche. La primera, en el cuadro tenemos un indicador en verde, abajo a la izquierda, permanentemente encendido, que pone ready. Listo, ya está. Permanentemente encendido siempre que tengamos el coche pues en marcha, ¿no? En el modo conducción, no en el contacto dado. Precisamente no sé si es para diferenciar estas dos posiciones, pero gracias Toyota, ya sé que puedo rodar con mi Auris, gracias. La segunda cosa que no me gusta nada es que cuando pones tu palanca en la posición R o de marcha atrás, empiezas a oír un pitido constante como este. Siempre, en todo momento. No tiene nada que ver con un sensor de aparcamiento ni nada parecido. Es como algo muy molesto que te está diciendo permanentemente: ¿tienes la marcha atrás? ¿Tienes la marcha atrás? ¿Tienes la marcha atrás? Es un rollo.
Si la intención era hacer ruido hacia el exterior, porque como es un híbrido, etcétera, pues no entiendo por qué lo oigo solo dentro. Me parece un peñazo absoluto. Un palmo por detrás de la palanca de cambios encontramos los 3 botones que nos permiten jugar con los modos de conducción, los 3 modos de conducción que tiene este coche. En el extremo izquierdo tenemos EV, el modo vehículo eléctrico 100%, que realmente tengo que deciros que me parece una quimera, porque fuera de velocidades de núcleo urbano, incluso con el motor térmico en frío o cuando le pides un poquito al coche, os va a servir de poco, porque bueno, salta un pitidito, otro más en este coche, y te dice que el modo eléctrico no está disponible en este momento. En el otro extremo, en cambio, tenemos el Power Mode, que es el modo un poquito más radical, que bueno, la verdad es que hace que el motor térmico entre en casi todas las circunstancias de pisar el acelerador. Y el modo intermedio, que yo creo que realmente es el que con casi total probabilidad llevaríais enchufado en este coche permanentemente, es el Eco Mode. Es un modo en el que desde luego notas radicalmente cómo el acelerador pierde muchísima respuesta, incluso la potencia de climatización, tanto de calefacción como de aire acondicionado, disminuye bastante, pero a cambio, pues bueno, tienes exprimido al máximo para lo que fue fabricado este coche, ¿no? Para obtener unos consumos de lujo. Me aburro. Ahora que vamos a poder acelerar el coche, fijaros lo que os comentaba del variador continuo. Escuchad, a ver si se aprecia. El coche va cogiendo velocidad, pero sin que haya saltos entre marchas, es como una scooter. Bueno, pues no es el coche más emocionante que he probado, desde luego, y no lo digo porque sea una ranchera, ¿no? Un familiar. Sin necesidad de que sea un RS4, pues yo creo que hay opciones más interesantes en este sentido. A cambio, pues bueno, en este trayectito que hemos hecho, 3,9 ahora mismo, lo cual es fabuloso. Eso sí, si a tus requisitos de búsqueda en el mercado de ocasión pues sumas que sea un vehículo híbrido y con una muy buena relación calidad-precio, entonces sí que te digo que este Auris puede que sea uno de los campeones. El primer chasco que podemos tener con este Auris en la oscuridad es que, más allá del parpadeo de intermitentes, pues cuando abres o cierras el coche no vas a encontrar ninguna luz de cortesía exterior. Únicamente cuando abras la puerta se encenderá gradualmente la iluminación interior. Por el contrario, un toque de atención al detalle lo encontramos en este pequeñísimo LED en la parte superior, que apunta directamente a la zona de la palanca de cambios y que tendremos permanentemente encendido en marcha para aportar algo de luz ambiente y visibilidad a esta zona. La instrumentación, pues con un tono fundamentalmente azul, con algunas licencias de LEDs verdes para indicar activación o desactivación de distintos sistemas. Por ejemplo, si ponemos el cambio automático en posición P, o la activación de la climatización y del aire acondicionado. En los pilotos delanteros, como comentábamos hace un rato, contamos con luces diurnas LED y el resto son halógenas en esta unidad. La forma circular de la parte iluminada disimula un poco el diseño afilado de los faros, que deja las luces intermitentes en los extremos, punto a favor. En los pilotos traseros, personalmente me gustan mucho la iluminación de las 2 líneas rojas que se separan hacia el exterior, con un tono de luz LED algo más tenue. Y ya estamos en el final, en el momento de las valoraciones enfrentadas, ya sabéis, sin medias tintas, sin notas ni estrellitas. En el uso, a no ser que te dediques a ir de tiendas de muebles y bricolaje, a mí me parece bastante evidente que este Auris es un coche para utilizar de diario. Tiene poco de disfrute dominguero. Para trayectos voy a poner un empate así, porque donde vas a notar mayor retorno de invertir en un eléctrico es en ciudad, aunque es cierto que los trayectos interurbanos tranquilos, o incluso los atascos habituales de entrada a ciudades, también lo vas a apreciar. Bueno, ¿y qué decir respecto al equipaje? Ya hemos visto el maletero. Claramente con este coche puedes salir fuera varios días con niños y suegra incluida. Seguramente quepan las maletas y si no, siempre te quedarán las barras en el techo para montar un baúl. Olvídate de divertirte con una conducción dinámica en este Auris, no está pensado para eso. Y además, el coche te invita permanentemente a cuidar tu conducción para que sea suave y anticiparte en frenadas y aceleraciones para batir tus récords de consumo mínimo. En mantenimiento se cumple la tónica de coche japonés en general, y en particular de Toyota.
Este coche está pensado para durar mucho, con algunas piezas con poco desgaste, así que preocúpate solo de sus revisiones periódicas y no te olvides de cuidar el sistema híbrido y su refrigeración. Y ninguna duda tampoco en que este Auris híbrido es un aliado del planeta, y así lo avala su pegatina medioambiental Eco, que te librará de la mayoría de restricciones en ciudades.